Y ya estamos de vuelta, gracias por seguir con Noticias Oromar. Ya se encuentra con nosotros, como lo habíamos anunciado, el consultor político Ronald Antón, precisamente para analizar o revisar el panorama electoral. Muchísimas gracias por acompañarnos, Ronald. Bienvenido a Noticias Oromar. Hasta antes de una semana del debate, prácticamente Daniel Noboa solo era parte de un proyecto político. Después se visibilizó y ya está en segunda vuelta. ¿Cómo podríamos explicar este fenómeno? Bueno, es importante aclarar que es una elección anticipada, por lo tanto, muchas estructuras y organizaciones políticas tuvieron que aligerar un poco el tema del trabajo que se viene haciendo, sobre todo porque es desgastante en las elecciones locales que se dieron en febrero de este mismo año. Por lo consiguiente, considero que la sorpresa de Daniel Noboa ingirió mucho, sobre todo en el tema del debate. El tema del debate creo que generó una influencia sobre todo en ese voto del segmento joven a partir de los 16 hasta los 35 años, que hoy en día se considera más del 40% de la población en el Ecuador. ¿Y qué fue lo potente para captar la atención de ese electorado, que probablemente ese 30% de los indecisos, una buena parte se inclinó por Daniel Noboa? Su narrativa, su precisión, su seguridad, ¿qué proyectó él? Yo creo que hay que entender también que el debate ha sido una de las herramientas que hoy en día le ayuda al votante ecuatoriano a entender cómo los perfiles políticos vienen trabajando y sobre todo es mostrar las propuestas que hoy en día el Ecuador lo necesita, sobre todo por el tema de la inseguridad, el tema de la economía, la falta de empleo. Yo creo que en el caso del perfil de Daniel Noboa fue uno de los candidatos panelistas que menos generó conflictos con los demás candidatos y creo que él se mantuvo una línea en mostrar propuestas que hoy en día pues dieron los resultados en los que estamos. Ya, pero mire lo contradictorio, porque hasta hace poco, antes del debate, los expertos políticos decían que los debates no inciden mayormente, inclusive que el postdebate era una herramienta un poco más decidora al momento de escoger al candidato. Pero en esta ocasión algo pasó. Bueno, yo creo que ante la falta de información de los candidatos en las campañas territoriales, creo que la herramienta del debate sirvió para informar un poco más de que los perfiles asumieran los roles, asumieran con su mensaje y sobre todo la preparación que los candidatos deberían haber tenido a la hora de mostrar. Yo creo que hoy en día se está demostrando que el debate es importantísimo para la cultura democrática. Primero, porque conocemos de primera mano los perfiles políticos. Y segundo, porque vemos también no solo esa diplomacia entre candidatos, sino ese feedback con los moderadores, con las preguntas, cómo ellos comienzan a desplegarse con sus propuestas. Y yo creo que con estas elecciones, es más, las elecciones locales de febrero del 2023, también demostraron la incidencia y la importancia del debate, que es muy buena para los candidatos. Daniel Noboa apareció simplemente como un candidato. ¿Cree que tenga ese rasgo de outsider, ese candidato sorpresa? ¿O aquí hay algún fenómeno interesante que analizar, que revisar? Yo creo que la ciudadanía ecuatoriana está un poco cansada de ver los mismos perfiles políticos entre peleas, entre polémicas. Creo que la calma, creo que el perfil que se centró Daniel Noboa en sus propuestas le generó una calma a ese votante que hoy en día ya está cansado un poco de las polémicas, de las peleas, de las frases efusivas. Y creo que en ese sentido lo que la gente quiere hoy en día es que le resuelvan los problemas que está pasando gravemente. ¿Pero tiene ese rasgo de outsider, sí o no? Yo creo que no. El outsider por lo general debe comenzar de la nada. Se lo visibiliza desde el principio, ¿no? Sí, aparte que Daniel Noboa ya tiene un perfil de experiencia, ya ha sido asambleísta, y por lo tanto lo que le ha generado a él creo que ha sido el perfil de innovación. Ha sido uno de los políticos que no ha tenido tanta experiencia política y creo que eso es lo interesante, que muchos de los jóvenes, sobre todo los jóvenes votantes, han visto interesante en el perfil de Noboa. Claro, y usted decía y mencionaba bien, Ronald, que ya la gente tiene un hartazgo, ya está cansada de esa confrontación, de esa polarización. Y entonces aquí vengo y le pregunto cuán importantes han sido las narrativas, porque por ejemplo, Topic se mostró con una narrativa de dureza, de hostilidad. Yacu, medioambientalista, y Villa con Zurita lo mismo, que le iban a declarar la guerra
a las mafias. En cambio, Noboa mantuvo un equilibrio. La narrativa entonces fue clave para que Daniel Noboa, captara el interés del electorado, sobre todo de esos indecisos que aún hasta la última semana no sabían por quién votar. Sí, yo creo que Noboa, más allá de que su narrativa generó una calma, también generó una propuesta concreta y viable. El debate también mostró la densidad entre los candidatos y, bueno, creo que el debate también generó... Y mire que Daniel Noboa, en el primer eje, el de seguridad, el más importante, además de que fue truncado a cada momento por los moderadores, no estuvo tan seguro, tan preciso. En los siguientes ejes es que él se aplomó y tuvo la seguridad y la certeza de poder expresar sus argumentos. Yo creo que la ausencia de Fernando Villavicencio como candidato pudo tratar de nivelar y no generar un debate tan polémico. Creo que la guerra polarizada también se diluyó un poco a pesar del asesinato del candidato. Creo que también generó una guerra polarizada en las redes sociales, donde también generaban una serie de acusaciones hacia otros candidatos, hacia otras organizaciones políticas. Eso creo que ayudó a tener, sobre todo en este caso, a generar una calma por parte del candidato. Hay que ver qué pasa en este escenario en la segunda vuelta, si se repite esta guerra polarizada entre estas dos organizaciones políticas. Y pues yo creo que la decisión estará más allá de ver un segundo debate, ver que la ciudadanía vea las propuestas concretas de ambos candidatos, tanto de Luisa González como de Daniel Noboa. Oiga, si el debate fue decidor, ¿qué hubiese pasado si no hubieran matado a Fernando Villavicencio? Él tenía esa habilidad, esos argumentos, se manejaba con datos, con cifras, probablemente se hubiese lucido en el debate. Mire que quedó en un tercer puesto honroso y lo repunta por el debate Daniel Noboa. Si hubiera estado Villavicencio, ¿hubiera ocupado ese segundo lugar? Indudablemente creo que sí, creo que iba a ser uno de los protagonistas del debate, creo que iba a ser uno de los principales opositores al movimiento del correísmo y eso le iba a generar también incomodidad a la candidata Luisa González en ese entonces. Creo que la ausencia de él marcó una gran diferencia y una oportunidad para los candidatos, en este caso de Daniel Noboa, poder tener la oportunidad y de tomar posta de lo que a lo mejor Fernando lo hubiera tenido. Entonces no es tan cierto que con la muerte de Villavicencio se perjudicó el correísmo, sino que con la muerte de Villavicencio acabó con la vida de Villavicencio y se perjudicó el proyecto político que probablemente él estuviera en segunda vuelta. Indudablemente en Ecuador hemos visto el liderazgo político pesa mucho más que las organizaciones políticas. Yo creo que en sí le ha de haber afectado muchísimo a la organización política de Construye y de Gente Buena. Creo que en ese sentido, cuando los liderazgos fallecen, en este caso de Villavicencio, creo que las organizaciones políticas acaban por decaerse. Ya. ¿Cuál será el escenario para esta segunda vuelta? Mire, hay un 30%, un poco más, entre los candidatos Topic y Zurita que se reparten el electorado. ¿Quién captará estos votos en segunda vuelta? ¿Noboa o González? Posiblemente Noboa, primero por las declaraciones que en su momento lo dio Jan Topic, que no iba a pertenecer al correísmo, y por consiguiente también la estructura de Villavicencio, que se han catalogado, se han reivindicado como anticorreísta, un voto anticorreísta muy fuerte, que sobre todo tiene con mayor pronunciación en la sierra. Claro, y ese 17% se va íntegro a Daniel Noboa. Habría que ver qué pasa. Es una postura anticorreísta. Creo que muchos de los votantes votaron por Villavicencio, más allá del voto anticorreísta, votaron por una propuesta de querer generar una limpieza en el Ecuador en cuanto al tema de la corrupción. Yo creo que en ese sentido habría que ver cómo se plantean ambas candidaturas, tanto la de Daniel Noboa como la de Luisa González. Sin embargo, ya hay un pronunciamiento en las redes sociales donde los votos anticorreístas creo que van a ir un poco hacia el lado de Noboa. ¿Habrá llegado al techo ya la Revolución Ciudadana o alcanzará algún porcentaje más para esta segunda vuelta? Creo que hay que ser analíticos y recordar las elecciones anteriores de Andrés Arauz. Creo que el correísmo está tocando un techo y creo que en la declaración que el expresidente Rafael Correa como líder de la Revolución Ciudadana lo ha dicho y no descarta una alianza con otras organizaciones políticas. Creo que la preocupación es muy vigente para la Revolución Ciudadana y creo que ellos van a tener que optar por las alianzas. Creo que el techo electoral más allá por Revolución Ciudadana es por la ausencia de liderazgo de Rafael Correa en el Ecuador. Creo que eso les
genera una preocupación para la organización política. ¿Y quién de los dos tiene mayor ventaja para poder provocar esas alianzas? Yo creo que Noboa se ha presentado con una propuesta fresca, con una propuesta totalmente diferente. Yo creo que sí, ahí habría que ver qué pasa en esta segunda vuelta, cuál es el planteamiento, cuál es el mensaje en esta recta final de las elecciones. Todo habría que ver si también no se genera una guerra polarizada, que hoy en día ya en las redes sociales están comenzando a generar acusaciones a ambos candidatos, sin todavía ser oficialmente el tema de las elecciones. Y a propósito, seguimos con una campaña corta, tenemos pocos días para esta segunda vuelta. ¿Otra vez el debate cree que será decidor? Yo creo que va a ayudar el debate, creo que la gente quiere ver un poco más de los candidatos, a pesar de que el debate, este primer debate que se generó, no fue del todo convincente, todavía muchos votantes tenían en la duda, pero creo que aquí veremos cuál de los dos candidatos, primero, pueda tener diplomacia entre candidatos. Segundo, porque creo que más allá de las tendencias políticas que cada uno de ellos maneja, es que los ciudadanos ecuatorianos quieren escuchar soluciones viables, convincentes para poder salir de esta crisis que hoy en día nos agobia a todo el Ecuador. Revisemos rápidamente cómo será el panorama para la próxima Asamblea Nacional, el próximo periodo legislativo, cuando hasta este momento ya hay un 98-99% de actas escrutadas, quizás la totalidad. Ya tenemos algo un poco más claro de cómo se va a ir conformando la Asamblea Nacional. La Revolución Ciudadana está alcanzando 50 curules y probablemente alcance algunos más. Construye, de Villavicencio, está obteniendo 27 escaños y probablemente también alcance algunos asambleístas más. El Partido Social Cristiano y sus aliados obtendrá 17 curules, ADN 12 y Activemos de Otto 7. Pachacuti alcanzó 4, Izquierda Democrática ninguno, Suma y Avanza menos. ¿Cómo se conformaría esta mayoría? Nuevamente parecería que vamos a entrar a esa arena movediza de las negociaciones y los acuerdos que tanto hemos satanizado y cuestionado los ecuatorianos. Evidentemente, está para darse eso, ¿no, verdad? Evidentemente el correísmo tiene un número importante en la Asamblea, pero no es la mayoría como tal. Creo que van a tener que hacer alianzas, pero sobre todo de eso, creo que la preocupación radica, sea cual sea el candidato que llegue a la presidencia de la República, tendrá que mediar, tendrá que hacer acuerdos con la Asamblea para no repetirse lo mismo que pasó en este actual gobierno con el presidente Guillermo Lasso, que la principal oposición venía de la Asamblea y lo que generó y provocó el tema de la muerte cruzada. Hay personas que aún no logran entender si la Revolución Ciudadana ha obtenido un poco más del 33%, alcanza 50 curules, el movimiento Construye de Villavicencio y Zurita con un 16 o 17% obtiene 27 escaños, a diferencia inclusive del segundo lugar, Noboa, que solamente obtiene 17 curules. ¿Por qué ese fenómeno? Debieron tener un poco más de asambleístas. Creo que, como lo dije al inicio, hay una guerra polarizada. Creo que Fernando Villavicencio, a pesar de que ha sido el principal opositor al correísmo, ha generado representatividad con los candidatos. Creo que será un número importante e influyente dentro de la Asamblea Nacional, dependiendo las negociaciones y los acuerdos hacia dónde esta tienda política se va, aunque está determinado que muchos se han considerado anticorreístas, y creo que en ese sentido van a haber apoyo, me imagino, de los candidatos ya electos en la Asamblea a trabajar en una segunda vuelta por estas candidaturas. Y finalmente, en la provincia de Manabí, nuevamente la Revolución Ciudadana barrió con todo, con más del 50%, sin embargo no obtuvo la totalidad de los asambleístas como en otros tiempos, solamente alcanzaron 5 y también los otros se repartieron con las otras agrupaciones políticas. Bueno, yo creo que en Manabí todavía los asambleístas manabitas, según lo que he escuchado en las diferentes investigaciones cualitativas que he venido realizando en la provincia, es que hay un desencanto sobre todo con el tema de la asamblea. Creo que el voto en Manabí que se le dio a la candidata Luisa González, más allá por ser un voto de una candidata mujer, la primera mujer que viene por parte de la Revolución Ciudadana, creo que también prevalece muchísimo el tema del manabitismo en cuanto al tema político. Creo que la Revolución Ciudadana, por medio del gobierno de Correa, genera un poco de memoria social acá. Hemos tenido una asamblea constituyente, reivindicó un simbolismo patriótico a nivel de Ecuador y que para Manabí es orgulloso el tema de la imagen de Eloy Alfaro Delgado.
Entonces creo que todavía hay incidencias culturales que en Manabí, por gratitud, ¿Incidencias por culturales memorias. o adoctrinamiento? Yo creo que no se ha dado el adoctrinamiento por totalidad. Yo creo que quisieron darse un adoctrinamiento, pero que al fin de cabo no se lo pudo dar. Si hubiera adoctrinamiento, hubieran buenos líderes en Manabí, cosa que no lo hay. Creo que el único liderazgo que sigue prevaleciendo es la imagen de Correa, a pesar de que no está en el Ecuador. Creo que si se hubiera dado un buen adoctrinamiento, hubieran líderes representativos y creo que los resultados en la Asamblea hubieran sido diferentes. Muchísimas gracias, Ronald Antón, consultor político, por estos datos que son sumamente importantes para orientar a la opinión pública. Vamos a una pausa publicitaria y seguimos con más información aquí en Noticias Oromar. Ya volvemos.